Hola, buenos días. Continuamos con la lectura de la Biblia, día 80. Un viaje espiritual, versículo por versículo. Empecemos. San Marcos, capítulo 15, del 1 al 47. El día de hoy leeremos el capítulo completo. Y empezamos con Jesús y Pilato. Al amanecer, los sacerdotes principales, los líderes del país y los maestros de la ley se reunieron con los miembros de la Junta Suprema. Terminada la reunión, ataron a Jesús, lo sacaron del palacio de Caifás y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres en verdad el rey de los judíos? Jesús le respondió: tú lo dices. Los sacerdotes principales presentaban muchas acusaciones contra Jesús. Por eso Pilato volvió a preguntarle: mira, te acusan de muchas cosas, ¿no vas a defenderte? Y como Jesús no le respondía, el gobernador se quedó asombrado. Que lo claven en la cruz. Durante las fiestas de la Pascua, Pilato tenía la costumbre de poner en libertad a alguno de los presos, el que el pueblo quisiera. En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Barrabás. Junto con otros habían matado a alguien durante un gran pleito que se armó en contra del gobierno de Roma. La gente fue a ver a Pilato y empezó a pedirle que dejara libre a un prisionero como era de costumbre. Y como Pilato sabía que los sacerdotes principales habían entregado a Jesús solo por envidia, le preguntó a la gente: ¿quieren que deje libre al rey de los judíos? Pero los sacerdotes principales alborotaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato volvió a preguntar: ¿y qué quieren que haga con el hombre que ustedes llaman el rey de los judíos? Clávalo en una cruz, contestaron a coro. Pilato les preguntó: díganme, ¿qué mal ha hecho este hombre? Pero la multitud gritó con más fuerza: ¡clávalo en una cruz! Pilato quería quedar bien con la gente, así que dejó en libertad a Barrabás. Luego ordenó que azotaran a Jesús con un látigo y que lo clavaran en una cruz. Todos se burlan de Jesús. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa. Luego le pusieron a Jesús un manto de color rojo oscuro y le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas de espino. Entonces comenzaron a burlarse de él y gritaban: ¡viva el rey de los judíos! Lo golpeaban en la cabeza con una vara y lo escupían, y arrodillándose delante de él le hacían reverencia. Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto rojo y le pusieron su propia ropa. Después se lo llevaron para clavarlo en una cruz. Los soldados salieron con Jesús y en el camino encontraron a un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene. Simón era padre de Alejandro y de Rufo. Regresaba del campo y los soldados lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Allí llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera. Allí le ofrecieron vino mezclado con mirra para calmar sus dolores, pero Jesús no quiso beberlo. Eran las 9 de la mañana cuando los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz. Luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. Además, colocaron un letrero para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía: el rey de los judíos. Junto a Jesús clavaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaba de él, haciéndole muecas y diciéndole: ¡hey tú! Dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Baja de la cruz. También los sacerdotes principales y los maestros de la ley se burlaban de él y se decían entre sí: salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo.
dice que Él es el Mesías, el Rey de Israel, pues que baje de la cruz y creemos en Él. Y también insultaban a Jesús los bandidos que habían sido clavados a su lado. Jesús muere. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde el cielo se puso oscuro. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza: Eloi, Eloi, lema sabactani. Eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: oigan, está llamando al profeta Elías. Uno de ellos consiguió una esponja, la empapó con vinagre, la ató al extremo de un palo largo y se la acercó a Jesús para que bebiera. Entonces dijo: vamos a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En aquel momento la cortina del templo se partió en 2 pedazos de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús lo vio morir y dijo: en verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, Salomé y María, la madre de José, y Santiago el menor. Ellas habían seguido y ayudado a Jesús en Galilea. Además, estaban allí muchas otras mujeres que habían acompañado a Jesús en su viaje a Jerusalén. El entierro de Jesús. Ya era viernes por la tarde y los judíos se estaban preparando para las celebraciones especiales del día sábado. Un hombre llamado José, del pueblo de Arimatea, no tuvo miedo de pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús. José era un miembro muy importante de la Junta Suprema. Además, él oraba para que el reino de Dios empezara pronto. Pilato se sorprendió mucho al oír que Jesús ya había muerto. Por eso llamó al oficial romano para ver si era cierto y para averiguar cuándo había sucedido. Cuando el oficial regresó con el informe, Pilato dio permiso para que le entregaran a José el cuerpo de Jesús. José compró entonces una sábana de tela muy fina y cara. Bajó a Jesús de la cruz, lo envolvió en las sábanas y lo puso en una tumba. Hacía poco tiempo que José la había mandado a construir en una gran roca. Luego tapó la entrada de la tumba con una piedra muy grande. Mientras tanto, María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde ponían el cuerpo de Jesús. Si te ha gustado, por favor comparte la palabra de Dios para que llegue a todos los rincones del mundo. Que Dios te bendiga. Sígueme y toca la campanita para tener una palabra de Dios cada día.